Muy bien, entonces vamos a Lucas capítulo 22. Leamos por favor el versículo 19 al 23. Lucas capítulo 22, versículos 19 al 23. Dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Cristo está cenando por última vez con sus discípulos. Es la cena de la Pascua, es la base para nuestra cena del Señor en memoria de Él, como dice acá en Lucas, como se enseña en Primera de Corintios a través del apóstol Pablo. La copa representa su sangre, el pan representa su cuerpo, pero ese cuerpo va a ser entregado por nosotros voluntariamente según lo determinado por Dios. Cristo lo hace voluntariamente, pero hay alguien, un hombre, dice él, por quien él será entregado, alguien que lo traicionará, alguien que lo traicionaría, alguien que lo traicionó. En estos días he estado reflexionando desde hace rato sobre las películas. Usted y yo vemos películas o televisión, o al menos algo por internet, o leemos algo o algún libro, y hoy en día se ha vuelto de moda que los protagonistas sean lo que se llaman protagonistas antagónicos o antihéroes. He escogido la palabra protagonistas antagónicos porque es más clara, porque antihéroes también podría ser lo que somos los cristianos, que no teniendo grandes capacidades para ser héroes, vencemos nuestro temor y en el nombre de Jesús vamos a servir a Dios. Porque los héroes por lo general los han pintado como perfectos, y los antihéroes, como el Chapulín Colorado, por ejemplo, con miedo iba y hacía las cosas, y con torpeza. Pero a eso no es a lo que me refiero, y no es lo que tanto me preocupa. Me preocupa es el protagonismo antagónico. Personas que tienen características de villanos, carácter de villano, moral de villano, ética de villano, y terminan siendo los héroes delante de todo mundo. En las películas ya no es extraño que el protagonista sea un delincuente, sea una persona violenta, sea una persona que maltrata, sea una persona que no tiene moral, sea una persona que no tiene ética, hace gran cantidad de cosas y al final termina salvando el mundo, y entonces es el héroe. Al final lo que se evalúa o lo que se le valora es su acción final o su resultado, por encima de su carácter y de sus motivaciones. Eso me preocupa, porque esto usted dirá, pero ¿qué tiene que ver con el texto? Hermanos, ya hay personas desde hace muchos años que han interpretado que como Judas traicionó a Cristo y eso terminó haciendo que el resultado final fuera que Cristo muriera por nuestros pecados, que no hizo mal, que no hay problema, una especie de antihéroe. No importaba sus motivaciones, no importaba si estaba equivocado, no importaba si lo hizo a propósito y por su carácter pecaminoso. De todas formas, al final Cristo tenía que morir por nosotros, antes ayudó. Y esa lógica es la lógica que vemos hoy en este mundo, y no es lo que Dios dice en su palabra. Alguien podría decir que Judas no tuvo culpa al final, porque la traición que él tuvo para con Cristo fue usada para apresar y llevar a Cristo a la cruz y salvarnos al final Cristo. Pero aunque Cristo se hubiera dispuesto voluntariamente a morir para salvarnos, eso no justifica la traición a través de la cual Cristo llegó a la cruz. Eso no justifica la traición a través de la cual Cristo llegó a la cruz, ni justifica nuestras traiciones
totales apostatando de la fe o parciales debilitándonos en la fe y dejando de servir a Cristo. Que el Señor utilice aún nuestras debilidades para exaltar su gloria no es excusa para que nosotros hagamos lo que queramos y terminemos traicionando a Cristo. Este tema podríamos habernos centrado en este día en lo que es la cena del Señor, pero déjenme decirles algo, para mí es importante la cena como el bautismo, y entiendo el argumento teológico, doctrinal e histórico y bíblico para que lo hagamos en nuestras iglesias, y son muy importantes y son características de las iglesias verdaderas, pero el texto, cuando Lucas está narrando, no está narrando para que sepamos de dónde sale la cena del Señor. Lucas lo que está narrando es para que entendamos lo que pasó Cristo y cómo Él, contrario al carácter traidor de Judas y contrario al carácter traidor también, lo vamos a ver, de Pedro, aunque este no lo abandonó completamente, Cristo fue valiente y se enfrentó a la muerte para salvarnos por nuestros pecados. Es más, eso sirvió para que Él mostrara su valor. Y lo uno no justifica lo otro. ¿Qué nos enseña este capítulo sobre la traición a Cristo? Primero, Cristo puede ser traicionado por dinero. Segundo, Cristo puede ser traicionado por temor. Primero por dinero y segundo por temor. Por dinero fue traicionado por Judas y segundo por temor por Pedro. El uno terminó en el infierno, el otro terminó restaurado, pero ambos lo traicionaron. Este capítulo es toda una puesta en escena de todo lo que sucedió para que entendamos que nosotros podríamos haber sido Judas o podemos hoy en día ser Pedro. Entonces, veamos primero traicionado por dinero por Judas. Por favor, lea conmigo el capítulo 22, versículo 3 al 6. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Por dinero, dice Lucas en este capítulo 22, versículo 5. Convinieron en darle dinero. Otros resaltan la cantidad de dinero, otros evangelistas, que apunta a lo que se pagaba en el Antiguo Testamento por un esclavo. Pero acá Lucas nos está resaltando es el hecho de que el hombre llamado Judas traicionó a Cristo por dinero. De hecho, mire conmigo por favor Lucas capítulo 6, sin perder el 22. Lucas capítulo 6, versículo 16. Es el mismo autor del mismo evangelio y nos da una nota, como en este capítulo 22, editorial de parte de él, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 6, versículo 16. 6:16 dice: Judas, hermano de Jacobo, haciendo la lista de los apóstoles, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea que aquí Lucas está claro, los autores están claros. Así como cuando en el Antiguo Testamento, y eso tenemos que entenderlo y lo veíamos con los hermanos en el taller de hermenéutica, como cuando en el Antiguo Testamento Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el pueblo de Sodoma y Gomorra era perverso, que se había entregado al pecado. Moisés pensaba realmente eso de Sodoma y Gomorra, pero también al mismo tiempo estaba diciendo una verdad inspirada por el Espíritu Santo. Aquí Lucas está inspirado por el Espíritu Santo para decirnos lo que pasó con Judas, quién era Judas y cómo actuó Judas, pero al mismo tiempo Lucas estaba convencido de eso también, que Judas fue un traidor. Ahora, Lucas no anduvo con Judas ni con los discípulos y con Jesús al principio, pero Lucas anduvo con Pablo, y según leímos por todo esto que llevamos de todo el evangelio, Lucas investigó personalmente con los testigos presenciales. O sea que él escribió decididamente lo que los mismos testigos presenciales daban testimonio y plasmó en la Biblia. Lo creemos por la
la convicción que tenemos de la inspiración inerrante de la palabra de Dios, colocó allí lo que el Espíritu Santo de Dios quiso que quedara registrado para nosotros. O sea que, ¿por qué digo todo esto? No quiero sobrecondenar a Judas, pero tampoco quiero excusarlo. Traicionó a Cristo por dinero. De hecho, vayamos a otro evangelista. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 12. Vamos a hacer una especie de paralelo. En Juan capítulo 12, en el versículo 4, dice: y dijo uno de sus discípulos, Juan 12:4, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Obviamente todos escribieron así porque ya le había entregado. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, el salario de un año, y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Otro discípulo da testimonio que él sustraía el dinero. O sea que sí era codicioso y sí quería mejorar su condición terrenal. Pero por mejorar su condición terrenal terminó cayendo en eterna destrucción en el infierno. Muchos, por mejorar su condición temporal aquí en la tierra, terminan en eterna condenación o eterna destrucción en el infierno. Y eso pasó con Judas. Creo que Judas lo que quiso fue hacer un buen negocio, aprovechar la oportunidad. Algunos han dicho que tal vez Judas tenía la mentalidad de que como el maestro Jesús decía ser el Mesías o se presentaba como tal vez cuando lo presionaran las autoridades se levantaría y haría guerra contra el imperio romano y al fin liberaría políticamente a los judíos. Tal vez Judas realmente no quería al final que muriera, pero lo hizo, lo entregó. Y le pudo su deseo de negociar y aprovechar la oportunidad, así como aprovechaba continuamente la oportunidad del manejo de la bolsa o del dinero que recibía Jesús para él mismo usufructuarse sin autorización, como dice ahí Juan, como ladrón, robando. Entonces, una vez más, por mejorar su condición temporal, terminó cayendo en condenación o destrucción eterna. Eso nos lo dice acá también el mismo Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, en el capítulo 1, usted lo puede leer en su casa, el versículo 16 al 19, nos dice que con el salario de su venta del maestro, compró un terreno que se terminó llamando Aceldama, campo de sangre, y cuando se ahorcó, cayó y se reventó. Al final de esos versos, el versículo 19 del capítulo 1, al final de ese 16 al 19 se nos dice el campo de sangre Aceldama, pero en Mateo pareciera decirnos que no fue Judas el que compró eso, sino que lo compraron fue los mismos fariseos, cuando Judas, al darse cuenta que había entregado a un hombre justo, aunque no entendiera bien quién era el Señor y cómo era que salvaba, terminó arrepentido delante de los humanos y botó ese dinero y ellos lo recogieron. Y dice Mateo, usted lo puede leer después, en el capítulo 27, versículo 3 al 8, que ellos compraron ese famoso terreno que se llamó Aceldama o campo de sangre. Y algunos dicen, ahí hay contradicción, al fin lo compró Judas o lo compraron los fariseos. Puede ser versiones, y es lo más seguro, complementarias. Al final Lucas registra como si lo hubiera comprado Judas, porque el dinero era de Judas, no de los fariseos, porque él había hecho su trabajo, y bien hecho que lo hizo, aunque fuera un trabajo terrible de traicionar al Salvador. Entonces al final él termina allí ahorcándose, y algunos dicen, como la versión textual, que cuando dice que se reventó y cayó y se reventó de cabeza, es un término técnico médico, y como él era médico, entonces la versión textual de la Biblia Reina Valera traduce es que se hinchó y se reventó, porque el mismo término médico que se utiliza para caer de cara, según los traductores de esa Biblia, es el mismo término que se utiliza para decir que se hinchaba uno, o se usaba en ese tiempo para decir que uno se hinchaba. Porque algunos dicen, al fin, si se colgó, se cayó. Entonces otros han dicho, pues puede que se haya colgado y la rama se haya partido y se haya caído. El asunto es que falleció como consecuencia de su
pena en el corazón de haber entregado al maestro. Una vez más, por mejorar su condición temporal, terminó en eterna condenación en el infierno. Fue tremendo el asunto. Vaya conmigo por favor a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10. Hoy nuestro sermón tiene un bosquejo sencillo, son solo 2 puntos, el de Judas y el de Pedro. Pero tocamos algunos textos para complementar lo que estamos enseñando. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, dice Pablo a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen, Primera de Timoteo 6:9, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, verso 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese extravío de la fe, podríamos decir que es lo que en algunos otros 2 o 3 versículos del Nuevo Testamento se le llama apostatar de la fe. Es negar a Cristo, al final abandonar el evangelio y abandonar a Cristo mismo. Eso lo entendemos por la carta de Juan, una de las cartas de Juan, que lo hacen aquellos que de apariencia seguían a Cristo, pero al final no le seguían, y por eso salen de nosotros, porque no eran de nosotros. Pero al fin y al cabo parecen de nosotros. Judas echó demonios con los demás discípulos, Judas sanó enfermos como los demás discípulos, Judas predicó cuando Cristo lo mandó de 2 en 2 a los discípulos como los demás discípulos. No había diferencia aparentemente entre Judas y Pedro, que son los 2 personajes que se muestran en la trama de Lucas 22. No había diferencia, eran iguales, pero el asunto es que el amor por el dinero lo extravió. ¿Y por qué amamos el dinero los seres humanos? Usted se pierde en una isla desierta y no se puede comer el dinero. Allí no hay donde comprar cosas, no se puede comer, así lleve un fajo de billetes, $1.000.000, no se los puede comer y no puede utilizarlos para comprar nada. Porque el dinero nos representa la capacidad de disfrutar de los deleites temporales de esta vida, y vivimos afanados por tener asegurada nuestra vida aquí en la tierra. Si tenemos una cuenta bancaria con millones de dólares, ojalá pensamos como en la parábola que Cristo dijo en uno de sus evangelios: alma, tienes muchos bienes, descansa, regocíjate, estás bien. Y pensamos que tener mucho dinero da seguridad y da tranquilidad. Tenemos dichos elaborados en nuestro medio como: el dinero no lo da todo, pero ¿cómo ayuda? Dicen algunos. Otros dicen, desde pequeño lo escuché: a mí Dios me castigó con belleza y con plata. Dicen algunos. Dios me ha dado a mí mucho dinero. ¿De qué sirve el dinero si todo lo que yo disfruto acá en esta tierra se va a acabar? ¿Sirve para beneficiar a los demás? ¿Sirve para extender el reino de los cielos? Lo hablábamos hace un rato en el momento de las ofrendas. Y sirve para mostrar, ojo con eso, dónde está mi corazón, si en el dinero o en el Dios que me da el dinero. Porque al fin y al cabo Judas andaba con los discípulos y tenía la posibilidad de meter la mano en la bolsa, porque Cristo era el que predicaba, Cristo era el que sanaba, Cristo era el que salvaba, y la gente quería bendecir a Cristo con sus ofrendas. De hecho, había mujeres, lo vimos en Lucas capítulo 9, si no recuerdo mal, mujeres muy importantes que traían el dinero. Incluso había una esposa de un intendente de Herodes que traían el dinero de sus maridos y de sus propias familias para servirle a Cristo con sus bienes. Y él los recibía porque ellos necesitaban el sustento. El problema no es el dinero, la raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, es el amor al dinero. El mismo dinero que puede ser usado para extender el reino de los cielos y beneficiar a los demás, lo puedo yo utilizar para codiciarlo, atesorarlo, idolatrarlo y perderme como Judas. Y la misma fortuna que le puede dar Dios la capacidad a usted, y espero y oro para que le dé gran capacidad en su trabajo, en sus habilidades, en sus talentos, en sus negocios, para que genere mucho dinero,
Esa misma fortuna le puede servir para glorificar a Dios o para perderse en el infierno como Judas. ¿De qué nos sirve? ¿Dónde está nuestro corazón? Y ese era el asunto con Judas. Volviendo al capítulo 22, hay algo muy importante en el versículo 3, dice que entró, Lucas 22:3, entró Satanás en Judas. El diablo entró en él, alentándolo a través de los líderes mundanos. Porque vemos en el versículo 2 que los principales sacerdotes, y los escribas buscaban cómo matarle, y en el versículo 5 que se alegraron y convinieron en darle dinero a Judas. O sea que él aprovechó esos líderes mundanos que tenían esa mentalidad que también él tenía, de disfrutar estos bienes terrenales y esta vida terrenal. Líderes mundanos enfocados en matar, de acuerdo al versículo 1 y 2, en vez de adorar. Era la fiesta de la Pascua, su mentalidad debería haber sido: estamos liderando un pueblo que adora a Dios, que en este tiempo tiene que adorar al Señor, y estaban pensando en matar a un hombre. En vez de pensar en buscar a Dios y adorarlo, es el tiempo de la Pascua, el tiempo de recordar que fueron liberados del pueblo, como pueblo de Egipto, y que con la Pascua simbolizaban cómo fueron sacados por Dios y eran pueblo de Dios. En vez de adorar a Dios, se dedicaban a buscar cómo mataban a un hombre. El desenfoque del ser humano es porque quiere hacer su voluntad antes de rendirse a Dios en oración y en adoración. Y Lucas se aprovechó de esto, porque siempre habrá personas de este tipo, hasta que el mundo termine o hasta que Cristo regrese. Líderes mundanos enfocados en matar en vez de adorar con el pueblo, enfocados en burlarse. Vaya conmigo al capítulo 22, versículos finales. Burlarse de Cristo en vez de creerle. En el versículo 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús, ya estando preso, se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Hermanos, si esto hacían ellos, que lo custodiaban, era porque estaban alentados por esos líderes del pueblo de Israel. Además, mira el versículo 66 conmigo, dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. O sea, yo voy con mi Padre. Verso 70, dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Nos confesó que él dice ser el Hijo de Dios. Dios junto con el Padre, ellos entendían. Juan lo hace más claro, que lo crucificaron porque se decía ser Hijo de Dios haciéndose como Dios. El evangelista Juan es más profundo y nos deja más claro esto. Pero ellos no estaban enfocados en creerle, ellos estaban enfocados en burlarse, en aprovechar la situación para eliminar un problema, burlándose de lo que él decía ser. Y mi hermano, quien por mejorar su condición temporal, ellos en el caso político, Judas en el caso económico, solo usa a Cristo como lo haría cualquier persona de este mundo, incluso burlándose de él o de lo que él ha dicho de sí mismo, va a terminar en el infierno. El mundo utiliza a Cristo como un buen líder humano, con grandes derechos humanos, como tremendo carismático, mostrando amor, cariño, como tremendo líder religioso, ético, moral, como tremendo inspirador. Lo utilizan para todo, pero no le creen porque no se arrepienten de sus pecados y se entregan a él y se rinden completamente. Lo mencionan desde los políticos más contra la Biblia o contra mismo Dios, hasta los que son más religiosos y más conforme una denominación entre comillas cristianas. Todo mundo menciona a Cristo, lo citan de una u otra forma, se burlan de él, porque cuando yo cito a alguien, como aquí querían que él dijera algo para contradecirlo o para usar lo que dice para hacerle daño, como lo hicieron con Cristo, al final matándolo, lo que estoy es burlándome de él, estoy usando lo que él dice y lo que él es para arremeter contra él. Bueno, esa es la traición tipo Judas, traicionado por dinero, traicionado conforme al mundo, usando lo que Cristo hizo, apoyado en líderes mundanos.
Hermanos, hay gente incluso que se vuelven presidentes de la república, sino concejales o ediles, o cualquier cosa diciendo que son cristianos, o mencionando a Cristo, o hablando del evangelio. Escalan posiciones dentro de un hogar, dentro de una empresa, dentro de una iglesia, dentro de un gobierno, mencionando a Cristo y sus enseñanzas. Eso es burla, porque quieren, como Judas, simplemente aprovecharse y utilizan la mentalidad mundana. Pero la contraparte en esta historia es Pedro. Vamos a Lucas capítulo 22 de nuevo, y mire por favor conmigo el versículo 31 y 34. Así como en la cena, que no lo leímos, en los versículos 7 al 23, no leímos los primeros versículos de esa porción, fue avisado que alguien traicionaría a Cristo y Judas estaba allí. Así también Pedro, Lucas 22, por favor busque conmigo, versículos 31 al 34, fue avisado. Lucas 22, 31 al 34 dice: dijo también el Señor: Simón, que era Pedro, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. En resumen, no era cuántas veces cantaba el gallo. Lo que está queriendo decir aquí con este hebraísmo, tanto Lucas como los otros evangelistas, es: antes de que amanezca, durante esta noche, mi amado Pedro, tú me vas a negar. Tú me vas a traicionar porque no vas a decir que eres mío. Pero hay una particularidad cuando dice allí que el diablo os ha pedido para zarandearos como trigo, por la forma en que habla la Reina Valera, la traducción con ese español antiguo, os. Nos pareciera que solo le está diciendo a Pedro que va a ser zarandeado él, pero las demás traducciones más modernas nos dan a entender que se le está avisando que él y todos los discípulos van a ser zarandeados. Todos, porque todos van a salir corriendo y todos van a huir. ¿Y qué era el zarandeo? Todavía hoy, no sé si le digan por acá, en algún momento se le llamaba también la zaranda, el cernidor, ¿qué otro nombre tenemos? Para sacar o colar o dividir el grano real de lo que no se debe cocinar, que le llaman en la Biblia algunas veces tamo, o la cascarilla, o lo que es vano, lo que no se debe cocinar. Es hacer una visión, el cernidor, para cernir, para colar, para quitar lo que no sirve. Y se zarandea, se mueve. Y esta figura simboliza el hecho de que, no como con Judas, que el diablo entró a través sí de su mentalidad pagana, sí de su deseo codicioso, y sí del aprovechar los líderes mundanos, pero entró. Aquí no es desde dentro, aquí es desde fuera, zarandeó. ¿Qué pasa con los cristianos? Que también podemos traicionar a Cristo siendo zarandeados por Satanás. Hay gente que dice: a mí el diablo no me toca. Bueno, no le toca en el sentido eterno de quitarle la salvación o la relación con Cristo, la salvación en Dios y la relación con Cristo. Eso es cierto. El diablo no nos puede arrebatar lo que Dios nos dio por medio de Cristo, pero de que nos va a querer zarandear, nos va a querer zarandear. ¿Y cómo fueron zarandeados los discípulos? ¿Cómo fue zarandeado específicamente Pedro? Podemos decir que Pedro fue zarandeado siendo retado a confesar a Cristo en un momento en que podía morir por la fe en Jesús. Vaya conmigo al versículo 54, perdón. Lucas 22, 54 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, a Cristo. Escucha esto: y Pedro le seguía de lejos. Aquí Pedro no había desistido de seguir al maestro, le seguía. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, dice ellos, Juan el apóstol da a entender que él también estaba allí en su evangelio. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, entre las demás personas del patio que estaban allí, el patio del sumo sacerdote. Pero una criada, al verle sentado al fuego, era lo normal en una noche fría, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco.
Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Porque en su mayoría eran de esta provincia de Israel, de donde era Pedro, y tenían un dialecto especial, incluyendo a Jesús, que era de esa provincia. Los discípulos de Cristo eran de Galilea. Y Pedro dijo, versículo 60: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ya iba a amanecer. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Si Judas, por mejorar su condición, terminó cayendo en eterna destrucción, Pedro, por evitar su destrucción o su muerte, terminó cayendo en una triste condición. Terminó llorando amargamente. Judas traicionó por dinero o por ambición, fue proactivo en traicionar al maestro, pero Pedro fue reactivo, lo traicionó por evitar ser muerto, por temor a que lo mataran o a que lo destruyeran o destruyeran su vida. Hay diferencias, hermanos. Sí, ambos traicionaron. La diferencia esencial es que el uno no era creyente verdadero y el otro sí, entre Judas y Pedro. Pero la diferencia no nos interesa tanto verlo desde la perspectiva de Dios, que es muy importante, sí, para tomar aliento en nuestra fe, sino de nuestra responsabilidad humana. ¿Qué pasó allí? Pedro iba buscando a Jesús. Pedro iba siguiendo a Jesús. Alguien diría tonto porque ya le habían avisado que podría negar al maestro, pero de todas formas no quería separarse de su Señor. No era una persona que quería deliberadamente negar a Cristo, vender a Cristo, abandonar a Cristo. Pero frente a la posibilidad de morir por Cristo, reaccionó con temor y negó a Cristo. Hermanos, esto fue un conflicto en la iglesia primitiva. ¿Sabían ustedes que en la iglesia primitiva, como hubo tanta persecución, lo registran los libros históricos, se armó un conflicto porque al principio la persona que era instada a negar a Cristo, que dijera que el César era el Señor y no Cristo, o que el emperador era un Dios y no Cristo, y que negara su fe en el Señor Jesucristo, lo podían meter preso y matarlo. Muchos negaron a Cristo y dijeron: no, digo que sí, que Jesús no es mi Señor, y luego me integro otra vez a la iglesia. Empezó a haber problemas en las iglesias primitivas, y hay documentos donde se muestran que no los recibían de una vez, porque si este negó a Cristo, tal vez no es un creyente. Y a veces esperaban, como algunos documentos lo muestran, hasta 6, 7 años, varios años, para ver si de verdad era cristiano. Lo que le pasó a Pedro es que en un momento de esos usted puede decir: yo digo que sí, que soy cristiano, pero espere a que le pongan una pistola en la cabeza y le digan no, o que esté en riesgo su vida por ser cristiano, a ver si realmente usted reacciona como debería reaccionar. Pero muchos no nos están colocando una pistola ni amenazándonos de muerte, sino simplemente amenazan nuestro trabajo, nuestra estabilidad económica, o amenazan una relación. Me dice: lo abandono si usted sigue con esa cosa de la religión, o con esa cosa de seguir a Cristo, me voy de la casa, le dice la mujer, o le dice el marido, o dejo a mi papá, o dejo a mi mamá, o me dejan a mí que soy el hijo, o me echan de la casa. Me amenazan de muchas maneras y de muchas formas, y entonces yo temo, como todo mundo, que esas amenazas se cumplan. Y entonces puede que en algún momento flaquee por mejorar, por evitar mi destrucción o mi daño temporal. Y el verdadero creyente no termina abandonando a Cristo, pero sí termina muy triste, en una triste condición. Pedro lloró amargamente. El diablo los zarandeó usando el descuido entre los hermanos. Usted puede, por favor, leer en su casa todo el capítulo 22, porque desde el versículo 35 al 43 se nos muestra que estos creyentes que acompañaban a Pedro, que también fueron zarandeados y salieron corriendo, primero desde el versículo 35 al 43 se nos enseña que luchaban humanamente y no en oración, porque Cristo les avisó que se prepararan. Les dijo: antes les había dicho que no agarraran bolsa o alforja, ahora agárrenla, ahora agarren espada. Y Cristo estaba hablando simbólicamente, diciéndole: prepárense. Y ellos lo interpretaron humanamente y dijeron: aquí tenemos 2 espadas, vamos a luchar. Y de hecho, cuando arrestaron a Jesús, sabemos por Juan, que fue el mismo Pedro, aunque aquí no lo diga en Lucas, que reaccionó con la espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Luchaban era humanamente contra la oposición al evangelio y la oposición a Cristo. ¿Y qué les dijo Cristo en el Getsemaní? Orad, versículo 46, orad
para que no entréis en tentación. Otro evangelio nos dice que 3 veces lo hizo Cristo. ¿Cómo lucha usted contra la tentación del mundo a que niegue a Cristo? Peleando, humanamente hablando. Cuando lo amenaza una persona, cuando lo amenazan de perder su dinero, cuando lo amenazan de perder su puesto, cuando lo amenazan de perder estabilidad, de perder una relación, ¿cómo lucha usted contra eso? Se para y dice, no, yo voy a pelear y voy a demandar mis derechos. Usted se hinca de rodillas y ora al Señor. ¿Por qué los creyentes sucumbimos ante la tentación de negar a Cristo en la práctica en algún momento por temor a las circunstancias de nuestro tiempo? De una u otra forma, no siendo fieles en el servicio a Cristo, porque no oramos. Porque tenemos una vida de oración muy débil, muy frágil, muy endeble. No tenemos una relación fuerte con nuestro Señor, profunda. Y nos pasa, como dice este y otros evangelistas más, que cuando Cristo estaba orando, ellos estaban cansados del sueño. Estoy cansado, estoy atormentado con este mundo. Estoy tan cansado con tantas cosas que me están pasando, tan afanado por tantas dificultades en este mundo. Yo no voy a orar, yo no voy a leer Biblia, yo no voy a tener comunión con Dios, yo no tengo tiempo, no tengo ánimo, no tengo espacio. Voy a descansar. Y mientras descansa y duerme, sigue más débil espiritualmente. Y cuando viene la tentación, lo agarra tan débil que fácilmente niega a su maestro. ¿Qué es negar a Cristo en la práctica a un creyente que después va a ser restaurado como Pedro? No le va a faltar la fe, porque leímos que Cristo dijo de Pedro que oraré, o voy a orar que tu fe no falte. ¿Qué significa eso? No que no flaqueó en la fe y no que no dudó de Cristo en algún momento, lo hizo porque temió decir que era cristiano, sino que al final no terminaría abandonando a Cristo. Tendría por lo menos el mínimo de fe para volver al Señor. Y a veces algunos vivimos con el mínimo de la fe, ¿no? Como cuando usted va con la reserva de la gasolina en la moto o en el carro, ¿no? Vive con lo más poquito y ya se me va a acabar, y ya se me va a acabar hasta que llega otra vez y vuelve y tanquea. ¿Por qué vivimos con el mínimo de la fe? Porque vivimos con mínimo de oración, mínimo de lectura, mínimo de comunión con Dios. Y cuando ya se nos va acabando porque la cosa está muy dura, otra vez vamos a tanquear. Vamos a tanquear un poquito, vamos a orar. Uy, tocó orar porque ya la cosa está muy dura. Tocó orar porque ya la situación está muy conflictiva. Pero escuche esto, él flaqueó porque todos estaban así. Pedro flaqueó porque era el común denominador de todos. Hermanos, si usted no puede excusarse, ni yo tampoco, porque los hermanos de la Iglesia Bautista del Buen Pastor no oren con usted o por usted. Es su responsabilidad orar con ellos y por ellos, y la mía también. No, es que los demás hermanos no oran, los demás hermanos no se congregan, los demás hermanos no leen, los demás hermanos casi tienen una vida de oración así más o menos. Los demás, usted hágalo y dé ejemplo. Sea el carbón encendido que trae el fuego al resto de los carbones o tizones medio apagados, y avive la llama. No tiene que hacerlo diciendo, venga, yo estoy orando. No, ore, busque al Señor, clame de rodillas, y Dios va a respaldar su vida de comunión con Dios trayendo fuego en medio de la congregación. Pero nuestra excusa muchas veces es esa: mi debilidad es la de todos, es que todos caemos, es que todos en algún momento flaqueamos, no servimos al Señor y no evangelizamos más y no damos más testimonio de Cristo con nuestra vida y con nuestras palabras, es porque todos andamos así bajitos. No, la cosa está muy dura. No, y la iglesia le está yendo mal. No, y todos los hermanos están en lo mismo. No. Imagínense a Pedro. No, si yo me pongo a decir que soy cristiano, soy el único que quedé aquí. De pronto estaba Juan, como dice el evangelio de Juan ahí al lado de él. Todos los demás salieron corriendo, me van a agarrar aquí entre todos y me van a matar. Por lo menos si estuviéramos en gallada o en conjunto, nos defendemos. Pero estoy solo. Como cuando usted se halla solo dando testimonio de Cristo en su lugar de trabajo, en su lugar de vivienda, predicándole a Cristo a una persona. Ojalá estuvieran 10 hermanos ahí al lado para acompañarlo, pero no están, porque tal vez nosotros cada uno o estamos haciendo nuestra labor en nuestra área, o estamos dispersos y no nos apoyamos, pero sí está el Señor a través de su Espíritu Santo con usted para fortalecerle y usarlo, para que no niegue a Cristo y pueda dar testimonio de Él con su vida y con su predicación. Y estos hermanos estaban enfocados en ser grandes y no en servir. Mire por favor conmigo el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores,
mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Nos preciamos el reino eterno en Cristo y la autoridad que se nos dará por la eternidad en Cristo, cuando acá pensamos en tener autoridad como el mundo la tiene. Y a veces somos caldo de cultivo para que alguno de nosotros niegue a Cristo en la práctica, cuando vivimos peleando por posiciones o por puestos o por eminencia como el mundo pelea. Ustedes no se imaginan cuánta gente está, no, usted también le ha pasado como a mí, cuánta gente usted ha conocido que ha dicho: yo pasé por una iglesia cristiana, pero definitivamente en esa iglesia yo veía que todos estaban peleando por tener un puesto, por figurar, por hacer algo, porque les delegaran algo, y yo dije: yo no voy a entrar en ese asunto, y terminan incluso verdaderos creyentes desentusiasmados y utilizando eso como excusa para no caminar con Cristo fielmente y no predicar de Él y dar testimonio de Él. El pleito, el deseo de aparecer, de figurar, preocupados por tener poder en vez de preocupados por servir acá. El poder eterno y las posiciones más grandes las tendremos cuando Cristo regrese. Ahora, entre más sirvamos, más grandes somos. Ahora lo que tenemos que estar preocupados es por servir. ¿Qué clase de iglesia cargaba Cristo? ¿Usted se imagina cargando esos hermanos? Una vez un hermano dijo, que ya falleció, nos dijo: pastor, ¿usted se dio cuenta que Pedro sacó la espada y le quitó la oreja a Malco, según el Evangelio de Juan? Y yo le dije: ¿por qué? ¿Qué quiere decir con eso? Todavía andaba armado. Me dijo él: caminó con Cristo por más de 3 años y todavía confiaba en su propia espada para defenderse, y no en el Señor, que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, que limpiaba leprosos, que sanaba cojos, que ponía a ver a ciegos. Confiaba más en el poder de su propia mano y de su propia humanidad que en el poder del Cristo con el que él andaba. Y así muchas veces, y era verdadero creyente porque él regresó. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos, él volvió. Arrepentido regresó. El que por evitar su destrucción temporal deja de testificar de Cristo como Pedro, regresará a la comunión con Dios, pero sufrirá temporalmente hasta que sea restaurado. Pedro lloró. Cuantas veces flaqueemos de dar testimonio de Cristo y no lo hagamos continuamente, debemos ser restaurados por amor de Cristo para ser sus testigos hasta la muerte. Juan capítulo 21, usted lo va a leer desde los versículos 15 al 19 y se va a dar cuenta que como 3 veces Pedro negó a Cristo, 3 veces Cristo le preguntó: Pedro, ¿me amas? Aquí el asunto es que cuando tú dejas de predicarme y tú dejas de vivir conforme a mi voluntad en tu casa, en tu familia, en medio del testimonio de la gente, cuando tú dejas de vivir reflejándome a mí y dando testimonio verbal de mí, predicando mi evangelio, no me estás amando, Pedro. Estás mostrando como si no me amaras. Y la forma de ser restaurado cuando yo caigo en este tipo de vida fría que no da testimonio del Señor, que es un tipo de traición por temor al mundo, al que dirán, a la incomodidad, a la inestabilidad. Cuando yo hago esto, la única forma en que el Señor me restaura para que yo me arrepienta es confrontándome: ¿me amas o no me amas? ¿Me vas a servir o no me vas a servir? Porque tan pronto le decía: sí, Señor, yo te amo, él le decía: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis corderitos. Le había dicho acá en Lucas 22, lo vemos en el versículo 32, una vez vuelto, confirma a tus hermanos: muy bien, te estoy trayendo de nuevo. Si me amas, ponte a hacer lo que debes hacer. Sírvele a tus hermanos, enséñales, guíalos en mi caminar y predica mi evangelio y da testimonio a los demás para que muchos se conviertan. ¿Me amas? Sírveme. ¿Me amas? Sírveme. Esa es la restauración del creyente. Por eso muchos estamos como Pedro, así no nos hayamos dado cuenta. Porque pareciera que nos amamos más a nosotros mismos, amamos más nuestras familias, amamos más nuestra casa, amamos más nuestro trabajo, amamos más nuestro tiempo, amamos más nuestra estabilidad, amamos más nuestro bienestar, amamos más una cantidad de cosas que a Cristo, porque no nos incomodamos ni un poquito, muchas veces, para ayudar a los hermanos a caminar con Cristo y para que otros conozcan al Señor. Pareciera que estamos muchos cristianos viviendo una traición continua como la de Pedro. Sí, estamos ahí pendientes del Señor como Pedro andaba,
pero en el momento que haya alguna clase de inestabilidad de mi comodidad y tenga alguna clase de dificultad en este mundo, me echo para atrás. Si veo que voy a perder algo de estabilidad, de comodidad, me guardo un tiempito hasta que tenga la oportunidad de servir al Señor. Hermanos, yo soy culpable de eso. Usted y todos los creyentes en algún momento hemos sido culpables de funcionar como agentes secretos del reino de los cielos, como quería Pedro ir allá metido, que nadie sepa que soy cristiano, pero yo estoy aquí metido. No somos cristianos agentes secretos. Nuestra luz debe alumbrar para que todos vean a Cristo a través de nuestras obras y de nuestro testimonio. Y si el mundo está muy cómodo con nosotros, es porque tal vez nos parecemos mucho al mundo o no le estamos incomodando nada. Si nadie sabe de Cristo por mi boca o por mi testimonio o por las dos, que sería lo ideal, tal vez yo estoy caminando como Pedro caminaba a hurtadillas en medio del patio donde Cristo fue apresado, y necesito encontrarme como Pedro se encontró con la mirada del Maestro, y que mi corazón se entristezca y que después escuche: si me amas, sírveme, deja de ocultarte y empieza a servirme. Pedro no traicionó de la misma manera en el sentido interno y de motivación que Judas, pero en el sentido práctico ambos mostraron que Cristo no era tan valioso, o eso dieron a entender. Pedro, que era un verdadero creyente, fue restaurado. Yo no sé cuántos Judas en medio de las iglesias hay. Solo quiero decirle 3 cositas importantes. Primera, recuerde que si usted solo busca usar a Cristo para mejorar sus condiciones en esta vida, que eso pasa en muchas iglesias y en muchos que se llaman creyentes, puede terminar el infierno. Puede, buscando estar mejor aquí, terminar en el infierno como Judas. Esa no es la motivación correcta para servir al Señor. Pero si usted lucha por servir a Cristo y aún sin embargo flaquea en algún momento, dejándose llevar por el temor a sufrir en esta vida o por el desenfoque que los hermanos que están débiles en la fe le producen, usted puede y debe, como creyente, hacer lo que Pedro hizo: dejarse restaurar por el Señor hasta que lo lleve a servir a los demás creyentes y a dar testimonio de Él a los inconversos, a los perdidos, sin poner excusas. La idea aquí es terminar con la excusitis. Acabemos ya las excusas y digamos: yo voy a dar testimonio de Cristo. Ese es el asunto. Eso aprendió Pedro. Cuando en Juan capítulo 22 Jesús restaura a Pedro, Pedro y los demás discípulos, no solo Pedro, por lo menos otros más, estaban con él pescando y no estaban haciendo el ministerio. Ya murió el maestro, ya todos tuvimos que salir corriendo, sigamos nuestra vida normal y ya. El creyente no sigue su vida normal. En el sentido práctico, sí, claro que vive su vida normal como los demás, pero entiende que es un agente del reino de los cielos y que su trabajo es para reflejar a Cristo y que su familia es para reflejar a Cristo, y son oportunidades, espacios también para predicar a Cristo. No podemos seguir nuestra vida normal. No podemos simplemente seguir pescando si es que somos pescadores con redes y de peces en un mar. Tenemos que pescar almas por medio de Cristo. Déjese restaurar por el amor del Señor. Deje de poner excusas para servir al Señor. Hoy hablábamos en la escuela de liderazgo que necesitamos hacer más redes familiares. Hermanos, ustedes no son los únicos que han escuchado esto. Desde el 2019 quisimos que el 2020 fuera el año de las redes familiares. Bregamos por la pandemia, por la cuarentena, pero aún seguimos bregando por las circunstancias, pero también porque a veces somos muy individuales. Cuesta reunir a hermanos para una oración en conjunto en una casa. Cuesta reunir creyentes para que se pongan a orar en un sector donde de pronto viven 2 o 3 familias cercanas, a que se pongan a orar y a pensar cómo dan testimonio de Cristo, del Evangelio de Cristo a otras personas del sector. Cuesta. Y si usted pregunta por qué, están todas las excusas, las mismas que Cristo planteó en una de sus parábolas en el Nuevo Testamento: mi trabajo, mi familia, mis negocios, no tengo tiempo. No hay cómo. Hermanos, debemos dejar de pensar que como nosotros no somos Judas, no nos pasó nada. No, nosotros somos como Pedro. Nos pasa mucho. Pero la buena noticia es que el Señor ha orado por nosotros
nuestra fe no ha faltado, aquí estamos, podemos llorar todo lo que queramos, debemos dejarnos usar por Él, sin poner excusas. Todavía estamos vivos, todavía podemos servirle, todavía podemos dar testimonio de Cristo. Jesús hoy todavía es traicionado tanto por los Judas mundanos como por los Pedros cristianos. La diferencia está en que los últimos, los cristianos que flaquean, no se matan su cuerpo como los Judas, no se suicidan, sino que matan sus egos, sus yo, para servir a Cristo hasta la muerte. No hay excusas para servir a Cristo. No somos antihéroes. Que al final el Señor termine salvando a alguno, ahí por mi testimonio medio regularongo y por lo poquito que yo hago, que Dios mire a ver cómo hace. No, eso es la película de los antihéroes. No se trata de que usted viva como un mundano y de puro milagro el Señor lo use para salvar a alguien. No. Se trata de que usted se vuelva cada día mejor agente del reino de los cielos. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos para pedirle al Señor eso? Señor, gracias, porque somos como Pedro. Y de hecho, Señor, muchos de nosotros ni siquiera como Pedro. Somos más como los demás discípulos que salieron corriendo y no fueron detrás de Cristo a mirar a dónde los llevaban y lo que le iban a hacer. Pedro sí negó a Cristo 3 veces, pero Pedro fue el único, o al menos de los pocos, como muestra el Evangelio de Juan también, que fueron hasta donde Cristo iba a ser muerto. Muchos criticamos a Pedro, Señor, en muchas ocasiones y lo lamentamos, y yo lo lamento personalmente, porque pensamos Pedro se hundió cuando tenía que seguir caminando sobre las aguas, pero solo Pedro caminó sobre el agua. Pedro se hundió, pero solo él de los discípulos caminó. Pedro negó a Cristo, pero prácticamente solo él fue siguiéndolo mientras iba a la muerte. Pedro muestra el deseo de nuestro corazón de servir al Señor, pero muestra que a veces flaqueamos y que somos a veces inconstantes en nuestro servicio a Cristo. Ayúdanos, Señor, porque cada uno de nosotros no sirve a Cristo en la misma área ni de la misma forma. Algunos de nosotros servimos a Cristo con nuestro testimonio en el trabajo, otros en el estudio, otros teniendo ya familia en nuestro hogar, otros siendo solteros con nuestra soltería, mostrando a Cristo con nuestro carácter, con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Pero también unos de nosotros tenemos oportunidad con un tipo de personas y otros con otro tipo de personas en nuestro ambiente, en nuestro entorno, para predicar a Cristo, y necesitamos sabiduría. Pero sobre todo, Señor, necesitamos valentía, la misma valentía que mostró nuestro Señor cuando se paró frente a los líderes mundanos, aunque fueran líderes religiosos, según el Antiguo Testamento de su época. Él dijo: ustedes dicen que yo soy el Cristo, y habló con carácter, con valor, sabiendo que lo matarían y entendiendo cómo moriría, y habiendo sufrido en el Getsemaní por lo que sufriría en medio de la muerte, aún así fue valiente. Danos ese valor. No en vano por eso oraron los discípulos en Hechos de los Apóstoles: danos de nuevo y valentía, para que mientras nosotros predicamos a Cristo, muchos sean agregados. Oramos y a veces nos deprimimos como creyentes porque más gente no se convierte. Pues necesitamos dejar de deprimirnos y empezar a orar por valor y valientemente predicar el Evangelio, para que muchos escuchen el Evangelio y tú traigas a los que hayan de ser creyentes a tu iglesia, a tus iglesias, a tu reino. Haznos un pueblo valiente, Señor, un pueblo que reconozca como Pedro sus flaquezas, pero que también como Pedro se deje restaurar en medio de sus debilidades, por amor a Cristo, por amor al Maestro. Ayúdanos, oh Santo Señor, hoy te lo pedimos. Sí, pedimos porque nos des salud. Sí, pedimos porque nos des bienes. Sí, pedimos porque nos des trabajos y capacidades para producir, y nos des familia y una buena armonía familiar en pareja y todo lo demás. Sí, pero todo eso es para usarlo como instrumento del reino de los cielos. Mientras disfrutamos de todo ello, no nos desenfocamos como los demás discípulos alrededor de Pedro. No pensamos en que vamos a figurar, no pensamos en que luchamos con nuestras fuerzas. Metemos nuestras rodillas en el piso, Señor, clavamos nuestro corazón en ti en oración y pedimos que tú nos des voluntad y denuedo, para que en todas esas cosas que tú nos das nos permita ser testimonio de Cristo y valientemente servirle y dar testimonio de Él. Ayúdanos, Señor. Humanamente hablando no podemos hacer nada, pero en el poder de tu Espíritu todo lo podemos. Si por nosotros fuera ya hubiéramos flaqueado, pero es por tu gracia, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nos envió a su Hijo
a morir, a tu Hijo a morir por nosotros, y que envió a su Espíritu, a tu Espíritu, a morar en nuestro corazón, Señor, para que nos dé testimonio y nos capacite. Es por tu gracia que perseveremos hasta el final. Gracias por los hermanos que están acá, valientes, que en medio de sus flaquezas se han unido a nosotros. Gracias por los que están conectados, que en medio de sus flaquezas y sus debilidades, como las que yo y como las que todos tenemos, como un Pedro, Señor, nos dejamos restaurar por ti. Gracias por desafiarnos en este día, y ayúdanos a servirte valientemente para la extensión del reino de los cielos en Cristo Jesús. Damos gracias a ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.